decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo. Yo compartí aquí, si lo recuerdan, hablábamos de discipulados, de discípulos y de simpatizantes, ¿verdad? ¿Lo recuerdan, no? Hacíamos una diferencia entre simpatizantes y discípulos. Decíamos que los simpatizantes eran aquellos que seguían a Jesús por ciertos intereses, ¿no? Les gustaban cómo hablaban, les gustaban los milagros que hacía, de sanidad, ¿no? Le gustaban que le daba de comer, ¿no? Pero cuando hablaban de compromiso, ¿qué hacían esta gente? Dice que se daban media vuelta, ¿no? No pasa nada, si estamos en directo. Sí. Ahora. Sí, ahora sí. Entonces, eso eran los simpatizantes, que simpatizaban, ¿no? Por otro lado estaban los cristianos, los discípulos, ¿no? Que eran seguidores de Cristo, cristianos que estaban comprometidos con Cristo y con su obra. Pero dentro de estos cristianos, en la Biblia nos encontramos con muchas clases de cristianos. Parece que no, pero si leemos la Biblia encontramos mucha gente, ¿no? Para muchos ser cristianos es una forma más de ser religioso, ¿no? En este contexto, porque religioso pueden ser los cristianos, nosotros podemos ser religiosos, pero en este contexto, religioso es una concepción basada en tradiciones humanas, por mandatos de hombres. Sin meterme con nadie, religiosos hoy son esas personas que han estado haciendo todas esas cosas religiosas, que son por mandatos de hombres y que ya hoy se acaba, ¿no? Por otro lado, para otros el cristianismo es una especie de entretenimiento, ¿verdad? Es pasar un domingo diferente en el cual hoy vengo, mañana no vengo, según nos vaya bien o según esté el día. Otros piensan que son cristianos porque han nacido en una familia cristiana y ya se hacen llamar cristianos. En estos días hay muchos conceptos y versiones acerca del cristianismo, ¿no? Que es necesario explicar lo que significa verdaderamente ser cristiano, lo que cuesta ser verdaderamente cristiano, o sea, discípulo, perdón. Y en esta mañana yo quiero compartirles con todos vosotros lo que la palabra de Dios dice de cómo ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Cómo ser un verdadero cristiano. Cristo experimentó también la necesidad de aclarar a la gente del tiempo cuál era el verdadero significado de ser cristiano. Llegó un momento que también él sintió esa necesidad de explicar este tema, ¿no? Y una de las explicaciones más claras y directas se encuentran narradas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 35. Vamos a leerlo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al mandar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro estaba todavía lejos, le envía una embajada y le dice, y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el mudalán es útil, la arroja fuera. Y termina diciendo, y el que tiene oídos para oír, oiga. Mirad, en diferentes textos de los evangelios vemos a personas que seguían a Jesús por varias razones, ¿verdad? Algunas la hacían porque querían que Jesús les alimentara, eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como ocurrió en más de una ocasión. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17, dice que de Jesús dio de comer a 5.000 personas. A otros les parecía interesante lo que Jesús enseñaba y por eso le seguían. Para ellos era muy importante lo que Jesús enseñaba. En Marcos 1:22 dice que la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, ¿verdad? Entonces había gente que le seguían porque le interesaba las palabras de Jesús. Otros tal vez querían ser sanados por Jesús o liberados de algún mal espiritual, como había otros. En Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y un poco más adelante, en Mateo 8:28, dice que liberó a un endemoniado gadareno, ¿no? Entonces, también, pues posiblemente otros le seguían porque consideraban que Cristo representaba sus esperanzas de ser liberados del yugo romano, porque ellos esperaban a un rey que les salvara del yugo romano y ellos pensaban que era Jesús, no habían entendido nada todavía, ¿sabes? Porque ya Jesús lo explicó, Jesús vino como rey a la tierra a salvar a la gente, no del yugo romano, a salvar ¿de qué? Del pecado, Entonces, en Juan 6:15 dice que Jesús entendió que iban a por él para apoderarse y hacerle rey, y dice que volvió a retirarse al monte él solo. Y en este texto que hemos leído, en el versículo 25, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose, ¿no? Iban con él. Entonces estas multitudes no tienen que ver nada con las multitudes de hace 15 días, que decíamos, iban los discípulos y grandes multitudes, ¿no? Entonces, aquí dice que estas multitudes iban con él, ¿no? Porque esta gran multitud le seguía por una razón muy distinta en comparación con otras ocasiones. Y todos estos detalles es muy importante que nos fijemos en ellos, porque la verdad, si leemos que iban sus discípulos y una gran multitud, y ahora leemos multitud y dice, estos son igual que los otros, que seguían por interés. No, porque aquí dice que grandes multitudes iban con él, con Jesús. Entonces, el Señor, esta vez esta es la razón que iban con él, es porque Jesús se encontraba de camino a Jerusalén para participar en la Pascua. En esto es lo que ha pasado en estos días, ¿no? Era su última Pascua, ya antes de la muerte. Entonces, esa gran multitud la acompañaba. Eran peregrinos, ¿no? Que iban también a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y de repente Jesús se detiene, se vuelve hacia ellos y le dice, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Más o menos les estaba diciendo, si alguno está pensando en ser mi discípulo, lo primero que tiene que entender es que está entrando en un pacto conmigo, con Jesús. Una relación donde yo soy el maestro y el Señor, y quien pone las condiciones. Eso es lo que le estaba diciendo, ¿no?
está muy claro, cuando leemos eso, está muy claro que a Jesús no le interesaba llenar la iglesia, ¿no? Él no iba detrás de nadie, ¿no? Él estaba interesado en verdaderos cristianos, en cristianos de todo corazón, no de corazón, de todo corazón, que asumieran un compromiso verdadero, sincero y genuino con él. Eso es lo que estaba buscando, ¿no? Y en estos versículos Jesús repitió por 3 veces quién puede y quién no puede ser su discípulo. Vemos en el versículo 26 que termina diciendo, no puede ser mi discípulo. En el 27, al final dice, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 dice, no puede ser mi discípulo. ¿No? Por 3 veces. Mirad, le quiero poner un ejemplo de todo esto, que es lo que significa todo esto. Seguro que habrán visto, quizás ya han tenido alguna experiencia con algún vendedor, que en su afán de vender algún producto se centra en los aspectos más positivos y generales de ese producto, ¿no? Nos dice, yo qué sé, batidora es ideal. Esto lo hace todo solo. Esto, por no meterme con las freidoras de aire, vamos a meternos con ella. Esto es lo último, esto hace todo bien, sin aceite, ni esto, ni nada, y le empiezan a explicar. Yo no sé ahora, pero yo me acuerdo cuando al principio salieron ese producto, daban la solución a la cocina, eso era impresionante, ¿no? Y entonces empieza a hablar de todo lo beneficioso que es ese producto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos a casa y creemos que hemos comprado una joya, ¿verdad? Comenzamos a usarlo y descubrimos que no es tanto lo que nos ha dicho, que nos han engañado, o medio engañado, ¿no? Nos habían mostrado lo bueno, lo bonito del producto, pero no los inconvenientes, ¿no? Yo no sé si hay algún inconveniente en ello, perdonadme, hablo un poco por encima, ¿no? Eso es verdad en cualquier producto, ¿verdad? Por muy bueno que sea, nos cuentan siempre, vamos a comprar una cosa y siempre es el mejor. Ha elegido usted el mejor del mercado. No hay ningún problema en esto. Esto todos son beneficios y tal, tal. Llegamos a casa, ¿no? Y luego para ponerlo a funcionar, cogemos el libro que hay y no entendemos nada. No, nos pasa igual con los muebles esos que nos venden, que vienen con el librillo ese, ¿no? Que no entendemos nada, ¿no? Y lamentablemente algunos cristianos con deseos de ganar almas para Cristo, cristianos que tienen ese deseo y ese anhelo para ganar almas para Cristo, ocultan el costo de ser discípulo de Cristo, ¿no? Con tal de que vengan a la iglesia, con tal de que acepten a Cristo, ocultamos el costo, porque hay un costo, mis hermanos. Aquí la palabra de Dios está hablando de que hay un costo, ¿no? El Señor les había hablado claro y fuerte, no se habían andado escondiendo nada, y les pone y nos expone en esta mañana lo que implica seguir a Cristo. Ser un verdadero, ser un genuino discípulo de Cristo. ¿Y por qué yo cuento esto y digo esto? Porque lo siento, que no quiero que ustedes tampoco ignoren lo que significa ser un seguidor de Cristo, porque quiero que sean seguidores de Cristo, que no sean simpatizantes o simples espectadores. Quiero que sean seguidores auténticos de Cristo, comprometidos con Cristo, ¿verdad? Jesús sabe que seguirle a Él hay que pagar un alto precio, ¿no? En realidad no es fácil ser cristiano comprometido, si no se comprende lo que eso significa. Por eso yo quiero explicarles lo que significa, porque hablamos no, hay que ser cristianos comprometidos, pero ¿qué significa ser comprometido? ¿Verdad? Por esta razón, toda persona que quiera ser discípulo de Jesús debe tener en cuenta las exigencias que Cristo mismo plantea, a fin de que tome una decisión responsable, ¿verdad? Lo que queremos, ¿no? ¿Saben por qué muchos cristianos abandonan la iglesia? Por eso, porque toman decisiones muy a la ligera, sin valorar lo que cuesta seguir a Cristo, y cuando viene una circunstancia que se les sale de sus pensamientos, dicen no, y abandonan.
Ella abandona. ¿Por qué? Porque en su día nadie le explicó la verdad. Y no es que mi verdad, es la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Y no es que sea una... Vamos a ver que no son las exigencias que pensemos que no vamos a ser capaces de hacerlas, que son exigencias sencillas. Lo que pasa es que quiere compromiso, Jesús quiere compromiso, quiere cristianos comprometidos, ¿verdad? Y esto Jesús, esto de estos cristianos que toman a la ligera, que enseguida toman decisiones, no, yo lo que haga falta, venga, y lo que haga falta, aquí estoy para tal. Entonces, ¿qué pasa? Que tan pronto sean presionados, ¿no?, por alguna decisión, tiran la toalla. ¿Y saben ustedes lo que significa tirar la toalla? Rendirse. Tirar la toalla se usa en el boxeo y cuando ya uno de ellos está ya que no aguanta y el entrenador tira la toalla, que quiere decir que no le den más puñetazos, que ya se ha acabado, ¿no? Pues eso pasa. Cuando llegan cuando somos presionados por algunas decisiones, nos rendimos, tiramos la toalla, ¿no? Y esto lo ilustra Jesús con dos parábolas de esta historia. La primera viene en el versículo 28 al 32. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿Cuántas veces esto ha pasado a muchas personas? Que han dicho, se han bautizado. Yo sé que en esa iglesia no ocurre estas cosas, de verdad. No hablo aquí, no quiero que nadie se sienta, porque en esa iglesia no ocurre. En otras iglesias sí, pero aquí no. Esas personas que llegan hasta aceptan a Cristo, se bautizan, ¿no? Salen a dar testimonio y parecen que son puras máquinas para el Señor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que dice aquí que no han calculado el costo de ser discípulo de Cristo. No han mirado a ver si tenían bastante compromiso o si tenían bastante fuerza para aceptar lo que le venía, ¿no? Y dice que lo deja, ¿no? Que lo dejan. ¿Y qué pasa? Que luego dice que que la gente, claro, ¿qué pasa? Que mira que pensaba que se iba a comer el mundo y al final ¿dónde está? Ahí, en la calle, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se comprometió. Hizo decisiones pero sin compromiso y así le pasa. Y luego también había puesto yo aquí que la burla representa el testimonio dañado, porque luego ese testimonio que da, le oye gente y dice, mira, ¿no? Y es un testimonio dañado. Cuando alguien dice ser cristiano, pero abandona o vive una fe superficial, su vida está contradiciendo el Evangelio, mis hermanos. Y el mundo lo nota, hasta su misma familia. Porque lo primero que hacemos cuando estamos de esa subidilla, ¿qué hacemos? A nuestra familia le empezamos a corregirla. No fumes, no bebas, porque la palabra de Dios y tal. Y luego a los 4 días estamos nosotros haciendo lo mismo. Y nuestra familia que dice, mira que pensaba que se iba a comer el mundo, ¿no? Eso me decían a mí hacía años, mi familia. Cuando fui y le dije que había sido cristiano, decían, otro punto que le daba a Esteban, ¿sabes? Pero ese punto que me dio hace ya 35, 40 años, ya lleva 40 años ahí permaneciendo. La segunda parábola que dice aquí Jesús es similar a la primera. En ella Cristo presenta a un rey que va a pelear con un batallón de 10.000 hombres contra otro que tiene 20.000. 10.000 contra 20.000. Y eso sería una locura, ¿no? Una semejante locura, una batalla, no había por dónde cogerla, ¿no? Por lo cual sería necesario que este hombre que tendría 10.000 soldados, que fuera y hiciera arreglos de paz para evitar una desgracia necesaria, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que dice que si no puedes,
Si sabes que no vas a poder hacerlo, pues ves y pide la paz, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que si no podemos, si sabemos que no queremos comprometernos, que valoremos el costo de las cosas antes de ir. Y si no podemos hacerlo, pues no lo hagamos, no lo hagamos. Pero cuidado, no pensemos que no vamos a ser capaces, o pensemos que para mí eso no es posible, porque el costo que está pidiendo el Señor, vamos a ver, no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, esta segunda parábola ilustra la sabiduría de reconocer nuestras limitaciones antes de lanzarnos a una batalla que no podemos ganar solo. Pero nosotros solo quizás sea imposible, pero con Cristo todo es posible, ¿verdad? Entonces, sabiendo las implicaciones que tiene que ser un auténtico discípulo de Cristo, les cuenta el costo de ser un discípulo. Ahora ya aquí vienen, ¿no? Le dice que contiene tres cosas sencillas. Tenemos que cambiar nuestras prioridades, primera. Segunda, tenemos que morir a nuestro viejo hombre o mujer con todo lo que con ello implica. Y tercero, tenemos que renunciar a todo lo que se imponga entre Cristo y nosotros. Ese es el costo que tenemos que pagar. Entonces vamos a ver cada uno de ellos un poco más extendido. Primero, ser cristiano significa amar a Cristo más que a cualquier otra persona. Y Jesús le pone este ejemplo. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo está declarando que una evidencia del verdadero cristianismo es amarlo a Él más que a cualquier otra persona. Y decimos, pero ¿cómo es posible eso? ¿No? ¿Cómo vamos a aborrecer a nuestra familia? ¿Será que Jesús se está equivocando? Porque si por otro lado está diciendo que tenemos que amar. En Efesios dice que amemos a nuestras esposas como así Jesús amó a su iglesia. Algo aquí no funciona, ¿no? Y entonces lo que pasa, también dice que en Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, ¿no? Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces aquí hay algo que no está bien. Hay que buscar qué es lo que está mal, ¿no? Mirad, cuando Jesús está hablando esto, está utilizando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. ¿Para qué? Para abrirnos más los ojos, Está diciendo una exageración, porque no significa eso, ¿no? Porque cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo y hermano, no puede ser mi discípulo. Una hipérbole es un recurso literario que consiste en exagerar las cosas, ¿no? Para algunos este pasaje es un poco difícil de entender, ¿no? Ya que parece contradecir a otros mandamientos bíblicos que hemos leído, ¿no? Que requieren amar a la familia, tanto la física como la espiritual, ¿no? Sin embargo, en tiempos antiguos, por eso, se utilizaba el término aborrecer para denotar simplemente la preferencia de una cosa a otra. Eso está. Porque hay que ver el contexto cultural, que es importante, porque eso no se escribió en el año 2024, se escribió hace 2000 o 3000 años. Entonces hay que ver el contexto de esa época, el contexto cultural. Y entonces vemos que en el contexto cultural nos están hablando de que la palabra aborrecer simplemente significa la preferencia de una cosa a otra, ¿no? Y hay un ejemplo en la Biblia. Vamos a ir a Génesis 29:31 y lo vamos a ver. Mirad, lo tenemos, Génesis 29. Mirad, en el versículo 31
Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, o sea, aborrecida, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vemos que aquí estáis viendo que Lea dice que era menospreciada, que es igual que aborrecida. Pero ¿por qué era, en el contexto, cuál era el contexto de esto? Clarifica que la idea simplemente es que Jacob amó más a Raquel que a Lea, porque luego en el versículo 30 lo vemos, el contexto, por eso es tan importante y hablo estos días tanto del contexto, porque quiero que lo entiendan. En el contexto anterior lo leemos y dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que, entonces no es aborrecer a nuestros hermanos, ni mucho menos a nuestras esposas, y líbrense ustedes, Lo que está diciendo que primeramente es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? De igual manera, cuando Jesús le mandó que debemos aborrecer a los miembros de nuestra familia, no nos estaba sugiriendo que le debíamos odiar literalmente, no. En cambio, el Señor sí estaba enfatizando que debemos amarle más que a todos los demás, incluso más que a aquellos muy cercanos a nosotros. Eso es lo que estaba diciendo. No que aborreciéramos ni que odiáramos a nuestras esposas, ni a nuestros esposos, ni a nuestros hijos. No podía ser. Si nos está diciendo que tenemos que amarlos como Él amó a la iglesia, ¿no? Y está diciendo que el que aborrece a su hermano es... Vamos. Entonces, mirad, y esto se demuestra en otro pasaje paralelo a este de Lucas. Y el otro día en el estudio, el último martes, también hablamos de esos pasajes paralelos, ¿verdad? Y entonces este pasaje paralelo lo encontramos en Mateo 10:37, donde Jesús lo aclara todo esto. Dice, el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, decía Jesús, no merece ser mío. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Está hablando de prioridades. Nuestra prioridad, mis hermanos, eso no quiere decir que no amemos a nuestros hijos, ni a nuestras esposas, ni a nuestros hermanos. No, está diciendo que primero tenemos que tener una prioridad, y primero es Jesús. El que quiera ser su discípulo, el primer costo que le van a cobrar es que hay que amar a Jesús por encima de todo, de todo. Contra más ames a tu hija o contra más ames a tu esposa, más tienes que amar al Señor. Es simplemente eso, ¿no? Mirad, en su propia vida, Jesús también experimentó conflicto con esto. Porque ahora podemos ir a casa y coger nuestra esposa y decir, ¿que a quién amas más? ¿A quién? O tu hija, ¿con qué amas más? Pero Jesús también le pasó esto, No crean que no. Entre vocación y familia. Cuando le dijeron que su madre y su hermano querían verle, él que respondió, dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En Lucas 8:21. Mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. ¿Verdad? Mirad, y muchos de ustedes lo han experimentado, cuando una persona que ha llegado a España, un inmigrante, un extranjero, quiere hacerse ciudadano de otro país, deben jurar lealtad al país que han elegido. Es verdad, ¿no? Cuando le dan la doble nacionalidad, le hacen jurar la bandera o ante una Biblia, no sé muy bien cómo se hace eso, ¿no? Esto no significa que no puedan seguir teniendo un alto concepto de su país, ¿no? De la nación a la cual han nacido. Pero sí significa que ahora deben servir a la nación que han escogido. ¿Me entienden? Pues igual pasa con Jesús. Igualmente pasa con Jesús. Entonces, esa es la primera enseñanza de este primer versículo, pero hay una segunda enseñanza que es más, dice, y aún también su propia vida, nuestra propia vida, ¿no? Cristo exige que lo amemos a Él más que a cualquier otra persona, pero aún va más allá y exige que lo amemos más que a nosotros mismos. ¿Te amas mucho a ti mismo? Pues más tienes que amar a Cristo.
Cristo exige que lo amemos a Él más que a cualquier otra persona, ¿verdad? Si una persona no está dispuesta a mostrar ese amor a Jesús, dice que no puede ser su discípulo. Mirad, Mateo 22, vamos a ir para atrás, Mateo 22, 37 y 38. Bueno, el 36 también. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resumió todos los mandamientos, 613 mandamientos, los resumió en estos dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Mirad, entonces, ya hemos visto lo primero que tenemos que hacer para ser un discípulo, ¿verdad?, comprometido con el Señor. Poner al Señor en primer lugar. Amarle a Él más que a nada y más que a nadie y poner a Él en primer lugar, ¿no? ¿Y cómo podemos mostrar que amamos a Jesús más que a nadie? ¿Cómo? ¿No? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeciendo al Señor, obedeciéndole, mis hermanos. El término guardar significa obedecer, de manera que la forma de demostrar que amamos a Jesús es obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Muchas personas están dispuestas a llamarse cristianas, como hemos visto, pero no están dispuestas a obedecer a Cristo, ¿verdad? O lo que manda la Biblia. Hay muchos que aparentan estar siguiendo a Jesús, pero no son verdaderos sus discípulos, porque no quieren obedecerle, no quieren comprometerse, ¿no? No se puede considerar cristianos las personas que procedan de esa forma. Entonces hemos visto que el primer compromiso es amar a Dios, amar a Jesús por encima de todo. El segundo, hay que morir a nuestro viejo hombre. Versículo 27. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, ¿no? Mirad, esto viene porque los romanos obligaban al reo de muerte a cargar con la cruz, ¿verdad? Y marchaban por la ciudad para que todos supieran que tal persona había sido sentenciada a muerte. Por eso Jesús paseó la cruz por ahí, ¿no? Para que le vieran de que él era un reo que iba a la muerte, ¿no? En cierta manera, con este paseo al partíbulo, el reo asumía su responsabilidad en el crimen del cual se le acusaba. O sea, que él daba por hecho del que hacía ese paseo con la cruz, él le estaba diciendo que él era culpable de ello, ¿no? Nosotros vamos a demostrar que tenemos una verdadera relación con Cristo tomando la cruz. Esa es nuestra prueba, ese es nuestro examen. Y yo les pregunto, ¿han tomado la cruz de Jesús? El plan de Dios para Jesús era que Él debía tomar la cruz y morir en ella. Cristo nos dice que todo aquel que quiera seguirle debe tomar su cruz y morir allí. No puede ser de otra manera, mis hermanos. No puede ser de otra manera. Y esa demanda toma mayor fuerza cuando la vemos en el contexto de este pasaje. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén a morir la cruz, cuando Jesús se estaba acercando a Jerusalén a morir la cruz, ¿no? Pero cuidado, pensemos bien lo que vamos a hacer, porque llevar la cruz y seguirle a Jesús es una invitación a la muerte. Cristo no nos está invitando a un día de campo, ni a un retiro. Él nos está invitando a la muerte. Él nos invita a ir al Gólgota y crucificar. Él nos está invitando a ir al Gólgota y sacrificar allí nuestra vieja vida.
nuestros viejos vicios. Él nos está invitando a morir a nuestro viejo yo. Él nos está invitando a morir al egoísmo. Debemos morir a los pensamientos ventajeros. Él nos está invitando a morir a las actitudes y gestos arrogantes que tenemos. ¡Aleluya! Nos está invitando a morir al orgullo de creer que lo mío y lo que yo soy es lo más importante. Hay que morir a los gestos intolerantes, al deseo rencoroso de hacer sufrir al que me hizo sufrir a mí, al pagar, el que me la hizo, me la paga, ¿no? Hay que morir a nuestro viejo hombre cargado de vicios y hacer que el nuevo sea semejante a la imagen de Cristo. Que brillemos de tal manera que la gente vea nuestro reflejo de Cristo en nuestra vida. Entonces hay que morir a cualquier cosa que no sea de Cristo. Allí en el Gólgota demostramos que somos unos verdaderos discípulos, mis hermanos, que somos nuevas criaturas. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: por lo tanto, los que están unidos a Cristo son una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Difícil, ¿verdad? Sí, no tengan miedo de decirlo, es difícil. No es tan sencillo, es difícil morir a todas esas cosas que nos tienen prisioneros. No es tan fácil, mis hermanos. No pasa nada por decirlo. Hay que ser sinceros. Claro que para mí no fue fácil. Para mí se hizo difícil, complicado morir a ciertas cosas. Yo quería cambiar de vida, pero cambiar de vida significaba tantas cosas que yo decía, si es que no es que yo no quiera, es que va a ser imposible. Va a ser imposible que yo pueda dejar tantas cosas, ¿verdad? Pero por eso hay que dejarlo, porque hay muchas veces que se nos hace complicado, ¿verdad? Y muchos no quieren ir a la cruz por eso, porque la cruz se interpone entre Cristo y nuestros deseos, ¿no? Entre Cristo y mis anhelos. Por eso muchos rodean y se dan la vuelta. Pero Juan 12:24 dice: por cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario, para llevar fruto. Y el fruto somos todos nosotros, mis hermanos. Nosotros y miles y miles y miles de personas, que gracias a su muerte pudo demostrar el amor que nos tenía, y derramar esa preciosa sangre que nos limpió de todo pecado. Y el fruto somos nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros, si queremos dar fruto, tenemos que morir a nuestra vieja vida, a todos esos vicios que nos tienen prisioneros, que nos tienen amarrados con cadenas. Debemos romper las cadenas que nos atan a todas esas cosas, ¿no? Cuando Jesús usó la figura del grano de trigo, estaba hablando de su propia muerte, ¿verdad? Sabía que si él no moría, el propósito del Redentor divino no se cumpliría, ¿no? Asimismo nosotros, si queremos llevar fruto en esta nueva vida, primero debemos morir a nuestra vieja vida. Entonces, ¿estamos dispuestos a morir a nuestra vieja vida? ¿Estamos dispuestos a dejar todas esas cosas que sabemos cuáles son y que nos cuestan tanto trabajo? Pero con la ayuda del Señor podemos librarnos de ellas. Y siempre digo el mismo consejo, pero ese consejo me le dieron y a mí me sirvió, y yo, aunque ya lo he compartido algunas miles de veces ya, se lo voy a compartir. No pienses en que no vas a ser capaz. Si hoy das un primer paso, da ese primer paso. No te preocupes del siguiente paso. Da el primer paso y luego vendrá el siguiente y el siguiente y el siguiente. Porque la guerra no se gana en una batalla, se ganan en muchas batallas. Entonces ya hemos visto esas dos cosas. Primera, Dios es lo primero, Jesús es lo primero. Segunda, morir a nuestra vieja vida, porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya han pasado, ¿no? Y la tercera, que tenemos que querer más a Cristo que a nuestras posesiones.
Así que dice el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí también está lo mismo, que tengo que renunciar a todo lo que poseo, y si tengo mucho, como si tengo poco, tiene que renunciarlo a ello. Pero no es renunciarlo, no es decir no tenemos que tenerlo, No, un cristiano verdadero debe considerar más importante su relación con Jesucristo, debe considerar más importante su relación con Jesucristo que apegarse o coger cariño a las cosas que posee. Los seres humanos, por regla general, valoramos las cosas que poseemos, es normal, especialmente cuando éstas nos han costado mucho, porque nos han costado mucho tener un coche, tener una vivienda, tener cualquier cosa nos ha costado mucho y lo valoramos, ¿verdad? Valoramos un buen trabajo, una casa, una familia, tener ahorros en el banco, un vehículo, por ejemplo, estos son elementos muy valorados por cualquiera, ¿no? Tal valoración es muy natural, ya que forma parte de nuestro instinto de conservación, mis hermanos. Pero la fidelidad a Cristo está por encima de cualquier valor material. Tiene que estar, ¿no? Si bien es cierto que todos valoramos lo que poseemos, también es cierto que Cristo demanda a todo aquel que quiera seguirlo, que esté dispuesto a renunciar a ello. No a dejarlo, ni a abandonarlo, ni a darlo, ni nada. No, a colocarlo en un segundo plano, ¿no? ¿Verdad? Hay muchas veces un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, le pongo este ejemplo porque es algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Cuando juegue el Real Madrid, pero tengo que venir al culto el martes o el jueves, ¿qué tengo que hacer? Dejar eso que tanto valoro y que tanto me gusta en un segundo plano. No quiere decir, no, ya tienes que dejar el fútbol. Y el Madrid y el Barcelona y cualquiera, no. Tengo que poner en primer lugar el culto a Jesús, a la iglesia. Y después, si llego tarde, pues lo siento mucho. Por mucho que me guste. Y me gusta mucho, Esta renuncia significa que ningún bien material de este mundo puede tener más valor que un cristiano, que para un cristiano que Cristo mismo y su relación con él. El verdadero discípulo es aquel que se desprende de esta fuerte atracción, ¿verdad?, que ejerce los bienes materiales sobre la vida, ¿no? Y no le importa sacrificar ninguno de estos bienes, de esta atracción que tenemos, si esto se interpone en nuestra fidelidad a Jesús. ¿Lo hemos entendido, no? No está diciendo que no tengamos un buen hogar, un buen coche, y todas esas cosas que son buenas para nosotros. Pero eso es lo más importante, nuestra fidelidad al Señor, ¿no? Recordáis todos al joven rico, ¿no? Jesús no le estaba diciendo que, porque también se interpreta eso, se puede interpretar, pero la verdadera interpretación no era esa que entregara todo, que se lo diera a los pobres, nada. Estaba hablando de una prioridad, ¿no? Y como él era muy rico y como él tampoco se tenía que hacer, como se dice, un coco de esos que, ay, me quieren quitar todo el dinero y tal. No voy a la iglesia porque me quieren quitar la casa, que me quieren, ¿sabes? Y el joven rico le pasó eso. Y dice que era tan rico pero verdaderamente era muy rico, pero perdió una vida eterna. Perdió la vida eterna. Mirad, y hay dos ejemplos en la Biblia muy ilustrativos de lo que significa amar a Dios más que a nuestras posesiones. Primero, Hebreos 11, 24 y 26. Vemos Hebreos 11, 24, 26. ¿Lo tenemos? Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, la deshonra, el insulto,
de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Un ejemplo de Moisés. Él dejó todo. Él podía haber sido, rehusó, dice, llamarse hijo de la hija del faraón, que era una posición buena, ¿no? Él rehusó los deleites temporales del pecado, solamente, porque tenía, dice la palabra de Dios, que tenía puesta la mirada en el galardón, en Cristo, ¿verdad? Otro ejemplo, Filipenses 3, 7, 8. Decía Pablo, pero cuantas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo no era un cualquiera, Pablo no era un simple hombre, Pablo, Saulo, que era su nombre en hebreo, nació en el seno de una familia acomodada, de judíos fariseos que poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Y eso ya era un privilegio grandísimo, impresionante, ¿no? Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Aunque así adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica y mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pero todo esto, dinero, comodidad, la ciudadanía romana, que digo que eso era una fortuna. Ser ciudadano romano era una fortuna, ¿verdad? Tenía una serie de privilegios enormes. Toda su formación académica, todo eso lo estimaba como basura, como basura, por la excelencia de ser un verdadero discípulo de Cristo, un discípulo comprometido con el Evangelio, ¿verdad? Buen ejemplo tenemos en Pablo, ¿verdad? Buen ejemplo. Decía en el versículo 8, bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Estas tres son las cosas que demandan si queremos ser un buen discípulo de Cristo, si queremos ser un discípulo comprometido con Cristo. Esto nos va a ayudar a entender que vendrán cosas a nuestra vida, pero que no nos vamos a abandonar, porque pasaremos momentos difíciles, complicados, claro, como todo buen cristiano. ¿Qué se creen muchos? ¿Que los cristianos pasamos problemas? Muchos y variados. Como decíamos estos días, terminamos un problema y nos viene otro. Terminamos un momento duro y nos viene otro, ¿verdad? Pero eso no nos va a echar para atrás porque estamos comprometidos, porque hemos entendido que es el compromiso del cristiano. Y Jesús termina esta lección con una pequeña ilustración. Versículos 34 y 35 y ya terminamos. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arroja fuera. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Termina esta historia contando Jesús la historia de la sal. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la sal con todo esto? Con el discipulado del cristiano. ¿Qué tiene que ver? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Es como si esta historia, eso de la sal, estuviera fuera del contexto. Pero ni mucho menos, mis hermanos. Ni mucho menos. Jesús, a utilizar esta figura, nos está pensando en la sal, no está pensando en la sal como un conservante o como un condimento, no. No es lo mismo, no es el mismo contexto de aquí la sal como la sal en el monte, en el sermón del monte, no es lo mismo, ¿no? Él está hablando aquí de un pacto, de un compromiso permanente.
Él presenta la sal como un elemento que era usado en el Antiguo Testamento para sellar un pacto permanente, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el trato entre las personas, el pacto de sal consistía en que las dos partes que estaban de acuerdo, cada uno llevaba una bolsita con sal. Y cuando hacían el pacto de una compra o una venta o algo, cogían las dos bolsitas y mezclaban la sal de las dos bolsitas. Y una vez unida la sal, era imposible distinguir la una de la otra porque eran iguales, ¿no? Y la unión de la sal hacía que el contrato fuera permanente. Segunda Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Segunda Crónicas, capítulo 13. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? ¿No? Dios le dijo a David que el Salvador del mundo vendría de su descendencia. ¿Por qué tenía que ser un descendiente de David donde vendría el Mesías? Porque fue sellado con un pacto de sal. Y con esta ilustración el Señor quiere que en esta mañana, que nosotros, que somos sus discípulos y que hemos aceptado sus condiciones, los sellemos con un pacto de sal perpetuo. Mis hermanos, se puede concluir entonces que ser discípulo de Cristo significa, primero, amar a Cristo más que a cualquier otra persona. Segundo, morir a mi viejo yo, a mis maneras, ¿no? Tercero, apreciar a Cristo más que a mis posesiones. Yo voy a hacerles una pregunta y ahora sí quiero que me contesten. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí hoy? Amén. Pues sepan que todos ustedes que han dado un amén están comprometidos a seguir en este camino. Mirad, Israel recibió una orden de parte de Dios de echar de Canaán a las naciones. En el libro de Números se nos dice que debían exterminar a todas las naciones, a todos los habitantes de las naciones. Pero nosotros conocemos por el relato bíblico que la conquista de la tierra de Canaán no se ganó en una sola batalla, sino que fue un proceso de muchas batallas. Yo ya se lo he dicho antes. Yo sé que les va a dar trabajo a los que no han levantado su mano. Yo sé que les va a costar esfuerzo, pero debemos tener la determinación de echar de nuestra vida todo lo que nos estorbe para ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano comprometido. No es algo que se logre de la mañana a la noche o de la noche a la mañana, ni es fácil de vivir, pero día tras día, luchando, peleando contra nuestro yo, lo conseguiremos. Ahora tenemos que estar dispuestos a tomar la decisión de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Vale la pena hacerlo, se lo recomiendo. Jesús promete que nuestro compromiso recibirá recompensa. Lucas 29:30 dice, de cierto os digo que nadie que haya dejado casa, padre o hermano, su mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. Jesús acaba de hablar con el joven rico. Viene la historia del joven rico, quien no quiso dejar sus posesiones para seguirle. Pedro entonces le dice a Jesús, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, en el versículo 28. Pedro cuando le dijo, el joven rico no quiso dejar su posesión y se fue, Pedro saltó y dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y Jesús le responde con este versículo, asegurando que los sacrificios hechos por causa del reino de los cielos no serán en vano, mis hermanos. Los compromisos que hagamos por el reino de los cielos no van a ser en vano, tenlo por seguro, ¿no? El siguiente resumen nos ayudará a recordar las enseñanzas de este sermón. Primero, es necesario identificar con precisión lo que significa ser cristiano debido a múltiples conceptos que existen en relación con este tema. Ser cristiano significa amar a Cristo más que cualquier otra persona. Es decir, ningún afecto puede ser mayor que el amor a Jesús. El amor a Jesús es evidencia de una obediencia total a Cristo. Ser cristiano significa asumir responsablemente el compromiso de seguir a Jesucristo. Esto significa renunciar a nuestro yo y vivir para Cristo. Por tanto, antes de tomar la decisión de seguir a Cristo, debemos calcular bien el costo de nuestra decisión. Y tercero, ser cristiano significa apreciar a Cristo más que a mis posesiones. Es decir, mi relación con Cristo es más importante que cualquier otra relación. Esta valoración se evidencia en la decisión de renunciar, colocar en segundo plano a las cosas materiales que estorban esta fidelidad. Quiero terminar esta mañana diciendo, seguir a Cristo cuesta mucho, mis hermanos, cuesta mucho, pero no seguirle cuesta mucho más. Cuesta tu vida eterna. Así que valorémoslo, ¿vale? Tengamos en pensamiento eso, que no es fácil seguir a Cristo, ser cristianos comprometidos, amar a Cristo sobre todas las cosas, morir a nuestro viejo yo, a nuestros vicios, a nuestra manera de vivir, a decir hoy voy, mañana no voy, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no seguirle cuesta más, cuesta la vida eterna. Y eso hablamos de palabras mayores, hablamos de estar un día en la presencia de Cristo a estar en el otro bando. Y nosotros tenemos que elegir lo bueno. Amén. Tenemos que elegir la parte buena de la historia. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en esta mañana, Señor, a ser unos buenos discípulos, Dios mío. A ser esos cristianos que tú quieres que seamos, Señor. Personas comprometidas con tu evangelio, Señor. Personas comprometidas, Señor, con tu obra, Dios mío, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, los pasos a seguir, Señor. Pero lo importante en esta mañana no es dar ningún paso, Señor. Lo importante es que podamos entender lo que significa seguirte, Dios mío, Señor. Porque muchas veces estamos equivocados, Señor. Tenemos ideas equivocadas que nos impiden, Señor, aceptar ese compromiso, Dios mío. Por eso, Señor, yo te pido que nos hayas traído claridad a nuestras mentes, Señor. Que tú nos hayas ayudado a entender, Señor, que lo que nos demandas y lo que significa ser un cristiano comprometido con tu obra, Dios mío. No queremos ser meramente espectadores de tu obra, Señor. Dios mío, queremos ser esos cristianos comprometidos, Señor, luchadores, Señor, que lleven el mensaje a todas las naciones, Dios mío, Señor. Esas personas que sinceramente digan, heme aquí, Señor. Dios mío, gracias por ello, Dios. Gracias te doy, Señor Jesús. Señor, porque tú estás vivo, Señor. Porque eres un Dios vivo, un Dios real, Señor. Y tú nos hablas a nuestros corazones, Señor. Nos hablas y nos dices que quieres personas comprometidas, Señor. Personas que te pongamos en primer lugar, Señor. Porque tú lo mereces, Señor. Porque tú nos has librado de una muerte, Señor. Nos has dado una vida nueva, Señor. Señor, nos has sanado nuestras enfermedades, Señor. Dios mío, nos has hecho tantas cosas que mereces
ese privilegio, Señor, de ponerte en primer lugar en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, en esta semana, Señor, a dar ese paso hacia adelante, Señor. Por lo menos a pensar en ello, Señor. Señor, gracias te doy por esta iglesia, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Que tú les bendigas, les cuides y les guardes, Señor. Dios mío, y que traiga, Señor, bendiciones a nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está